51 y vamos a leer la palabra del Señor en los versos 1 y 2 del capítulo 51. Isaías 51, versos 1 y 2, dice la palabra del Señor: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Qué palabra tan hermosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere primero llamarnos, Dios quiere bendecirnos y Dios quiere multiplicarnos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos a meditar entonces, ya hemos orado en el nombre de Jesús. Voy a predicar con la ayuda del Señor bajo el tema teniendo claro de dónde nos sacó el Señor y hacia dónde nos lleva. Teniendo claro de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos lleva. Dice la palabra del Señor: oídme vosotros. Pero es un oír que va dirigido específicamente no a todo el mundo, porque tristemente hay mucha gente que tiene oídos y no oye, y tiene ojos y no ve, tiene boca y no puede hablar de las maravillas de Dios. Entonces, este versículo está dedicado a aquellos que oyen con una determinada especialidad. Dice, oyen porque buscan a Dios. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová nuestro Dios. Entonces, este tema va dirigido hacia los que queremos buscar a Dios, a los que estamos buscando a Dios y a los que quieren, desean seguir buscando a Dios permanentemente. Oídme los que seguís la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es un principio moral que inclina a que nosotros actuemos, hagamos conforme a la verdad, respetando, haciendo honor a la verdad y dándole a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia. Es un principio moral, es algo que está adentro de nosotros y que nos lleva a actuar, que nos inclina, que nos hace actuar de una determinada forma. Entonces, la justicia es ese principio moral que se aferra a la verdad, que respeta la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Así es que ser justo es respetar a Jesucristo, es honrar a Jesucristo, es reconocer a Jesucristo, es reconocer la verdad, dándole a cada uno lo que le corresponde. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice, oídme los que seguís la justicia, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Y dice, mirad, oiga, dice, oídme y dice, mirad. Es decir, pongamos los órganos de los sentidos en funcionamiento. Dios nos ha dado oído, Dios nos ha dado voz, Dios nos ha dado ojos, para que entendamos y comprendamos cosas. Y una de las cosas que tenemos que comprender es de dónde fuimos cortados. O en otras palabras, de dónde salimos, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos sacó. Hermanos, amigos, no éramos nada. Y quizás muchos de nosotros éramos menos que nada. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros.
Qué bueno que traigamos a memoria de dónde fuimos cortados. Y qué bueno que traigamos a memoria el hueco de la cantera de donde fuimos arrancados. O en otras palabras, qué bueno que traigamos y tengamos claro de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde? De tantas cosas que todas menos cercanas a Dios. No, era alejados de Dios, estábamos completamente alejados de Dios. Y dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Yo quiero decirte, querido amigo, que escuchas este mensaje, que Dios te está haciendo un llamado. Y a mis hermanos, decirles, nosotros ya fuimos llamados, por eso estamos aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios tiene bendición para todos. Dios quiere bendecirnos a todos. Dios no solamente nos ha llamado a ser espectadores, a ver que otro sea bendecido. No, 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 no. Dios nos ha llamado para recibir también cada uno de nosotros bendición. Y dice, y lo bendije y lo multipliqué. Ahorita estábamos en el bautismo de la hermana Eliana. Y no solamente yo tuve ese sentir, sino que yo vi cómo la hermana Eliana también mencionó a su hija. Ahí viene mi hija. Y decía, y hasta quizás sabe más que yo. Quizás ya ella vaya más adelantada que yo, decía la hermana Eliana. Dios bendice y multiplica. Pero qué bueno que nosotros entendamos eso y que nos pongamos en las manos del Señor para recibir la bendición y ser multiplicados. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Qué más quiere uno? ¿Qué más quiere uno? Ser llamado de la nada, porque no teníamos nada ni éramos nada, de la nada, para bendición y para ser multiplicados. ¿Qué más queremos? Como dicen por ahí, el que quiera más que le piquen caña. Este pasaje nos muestra a un Abraham siendo ejemplo de la humanidad entera. Abraham se convirtió en el padre de la fe, en el referente a seguir, en el ejemplo a seguir. Así es que esa fe que tuvo Abraham, hoy no está Abraham, pero esa fe que tuvo Abraham la debemos tener nosotros. En Hebreos capítulo 11, versos 8 en adelante, Hebreos capítulo 11, versos 8 en adelante, dice la palabra del Señor, por la fe, Abraham siendo llamado, mire, Abraham siendo llamado, Dios hoy nos está haciendo un llamado. Abraham siendo llamado, obedeció. Y esa es una palabrita clave entre nosotros. Esa es una palabrita clave y es la palabra que está esperando como respuesta Dios de nosotros, que le obedezcamos. Y dice que obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Nosotros hemos de recibir un lugar arriba en el cielo. Por eso es importante que tengamos claro de dónde nos sacó Dios a nosotros, de la basura, de la inmundicia, de la podredumbre, de la perversión, pero nos sacó para llevarnos a un lugar mejor. Bendito sea el nombre de Jesús, un lugar que hemos de recibir como herencia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Nosotros no sabemos exactamente dónde queda el cielo.
pero sabemos que vamos para el cielo. Vamos para aquel lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Y dice que por esa misma fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Habitó como extranjero. Igual nosotros estamos aquí en esta tierra de paso. Y sabemos y tenemos la conciencia clara de que estamos de paso. Somos extranjeros aquí en esta tierra. Por eso el mundo ni nos conoce. Por eso el mundo hasta se burla. Por eso el mundo nos llama locos, raros. Bueno, nos llama de muchas maneras. Cuando nos llama de buena manera. Pero qué bueno tener claro y tener entendido que no somos de aquí, que somos ciudadanos del cielo en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y así como Dios le dio la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, hoy Dios nos está dando la promesa a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Abraham se mantuvo seguro y firme en Dios, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no estaba esperanzado en cualquier cosa. Él no estaba esperanzado de pronto, digamos, ir a San Andrés Islas, ¿cierto? Ahora tenemos deseos de ir a pasear, de que mucha gente no hemos salido, y bueno, entonces queremos ir a un lado, a otro. Pero Dios no nos ha prometido ir a un lugar aquí terrenal. Dios nos ha prometido ir a esa ciudad que tiene fundamentos, a esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, no a cualquier parte. No, usted se imagina, si aquí en esta tierra hay lugares hermosos, ¿cómo será esa ciudad que Él construyó para nosotros? Aleluya. Por eso Abraham, habitó como extranjero, a sabiendas de que estaba de paso. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros estamos de paso en esta tierra y que Dios tiene para nosotros preparado un lugar arriba en el cielo. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Esperemos esa misma ciudad que esperó Abraham, esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por la misma fe, también Sara, la misma Sara, siendo estéril, siendo cuchita, viejita, recibió fuerzas para concebir, porque sí que se necesitan fuerzas para concebir. Ya hoy en día una mujer después de 40 años se mide para tener hijos, ¿verdad? Pero aquella mujer que tenía casi 100 y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, ya había cesado su menstruación, ya había cesado el tiempo de procrear, ya no había esperanza, pero ella le creyó y creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, creamos, amigos, creamos que es fiel el que nos prometió, que hizo una ciudad para nosotros, no que va a hacer, que hizo ya una ciudad para nosotros. Y dice, por lo cual de uno, y ese ya casi muerto, ya anciano, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios había prometido a Abraham ser padre de multitudes y ya anciano, para que se pudiera ver la gloria de Dios, Dios le dio un hijo y de ahí de ese hijo nació una multitud. Por eso podemos decir que Abraham es padre de todas las naciones, padre terrenal, porque el Padre del cielo es nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 7, verso 7 dice la palabra del Señor: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Bueno, eso le dijo a Israel. Vosotros no fuisteis escogidos por lo que erais,
porque en realidad erais el más insignificante de todos los pueblos. Y yo quiero trasladar eso a nuestra conciencia, a nuestra memoria, a nuestro pensamiento. Hermanos, Dios no nos escogió y nosotros no estamos aquí porque fuéramos gran cosa. Dios no nos escogió y no estamos aquí porque fuéramos mucho. Éramos así como Israel, insignificantes, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y hoy podemos darle la gloria al único y verdadero Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. En primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante, dice la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros tenemos que tener claro que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Una manera de vivir que no nos permitía caminar hacia Dios. Una manera de vivir que no nos permitía ver la gloria de Dios. Una vana manera de vivir que no nos permitía oír, escuchar la voz de Dios. Estábamos totalmente lisiados, totalmente enfermos. Ahorita en la devocional del bautismo estábamos mirando el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2. Cómo estaba la multitud escuchando a Jesús. Y bueno, no hubo campo para entrar al paralítico, había un paralítico, un hombre que no se podía mover, un hombre que no podía hacer nada, un hombre que fuera de eso no era liviano, era muy pesado porque no lo podía levantar una sola persona, había que levantarlo entre 4. Ya estaba casi muerto. Y trataron de entrar por la puerta y no encontraron la manera de entrar. Y no encontraron la manera de entrar porque nadie quería perderse las palabras de Jesús. Nadie quería ceder su puesto. Y estos 4 hombres dijeron, bueno, no podemos entrar. Quizás uno por la estatura puede encholarse, puede ir a cualquier parte, pero este no podía entrar y no lo dejaron entrar. Pero esos 4 pusieron su fe en Jesucristo. Y qué bueno que en esta mañana la fe de todos crezca. Hicieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico a la misma presencia del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo sanó. Hay que acercarnos al Señor. Hermano, amigo, no importa tu condición, acércate a Jesús y en Él hallarás la sanidad y la salvación y la vida eterna. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, una vana manera de vivir. Vivíamos mal, pero Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. Una vana manera de vivir que habíamos aprendido de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros conocidos, de nuestros vecinos, pero Dios nos ayudó. Dios nos rescató. Bueno, rescatar implica poner fuerza porque no se rescata fácilmente. Para rescatar hay que poner, rescatar implica varias cosas. Una de las cosas implica rescatar es que está en peligro. Uno rescata algo que está en peligro. Y para poder rescatar hay que emplear fuerza. Bueno, estábamos en peligro de muerte y Dios empleó su poder para rescatarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y para ello puso no cualquier cosa, puso su vida, dio su sangre preciosa, mi Cristo Jesús, como cordero sin mancha, sin contaminación, dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos si le creemos a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que nos rescató. Y no solamente que nos rescató, sino que nos ha dado muchos privilegios. En el primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9,
Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois linaje de la raza de Dios. Muchos quieren parecerse a nosotros. Muchos tratan de imitarnos a nosotros, pero nunca serán iguales. Ayer en las noticias escuchaba a un sacerdote católico diciendo que hay que hacer culto a Dios. Ya hablan de culto, ya no hablan de misa, ya hablan de culto. Tratan de parecerse a nosotros, pero no van a ser igual a nosotros. Nosotros somos linaje escogido. Nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos nación santa. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande el que Dios nos ha dado. Y en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 6, dice que Dios se dio a sí mismo para hacernos a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Alabado sea el nombre de Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios nos ha dado salvación y vida eterna, porque el espíritu cambia nuestra condición de mortandad a una condición de vida, y no cualquier clase de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros somos linaje escogido, nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos nación santa, nosotros somos pueblo adquirido, comprado, rescatado por Dios. Pero dentro de las muchas bendiciones que Dios nos ha dado, es que Él quiere que nosotros seamos ministros competentes de un nuevo pacto. Y no solamente a mí como pastor, querido oyente, a ti también Dios te quiere usar. Pero tienes que dejarte tocar, tienes que dejarte llenar del poder del Espíritu Santo. Porque somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, en esta mañana yo quiero decirles, no se puede decir que alguien tiene el Espíritu de Dios y se está muriendo espiritualmente, ¿no? Eso es una cosa contradictoria. No puede ser, no puede ser. Yo espero que me entiendan esto, hermanos. Yo no puedo decir que tengo el Espíritu de Dios y que me estoy muriendo espiritualmente. Eso no es una lógica, eso no es una cosa correcta. Si yo tengo el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu vivifica. La ley mata, la letra mata, el mundo mata, las pasiones matan, el mundo matan, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Por eso, si yo tengo el Espíritu, tengo vida. Es así de sencillo, es así de sencillo. Si yo tengo el Espíritu Santo, tengo vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Entonces Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha seleccionado y estamos aquí para darnos vida y vida en abundancia. El enemigo de nuestras almas vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios nos quiere dar vida, no cualquier clase de vida, vida eterna en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que Dios quiere que nosotros seamos competentes, ministros competentes. ¿Qué significa competente? Que con capacidad de competir, con capacidad de correr, con capacidad de caminar, con capacidad de avanzar, con la capacidad de crecer espiritualmente. Dios nos ha escogido
y nos ha equipado para que seamos competentes, ¿sí? Para que seamos competentes. Recuerdo un día una atleta colombiana y la estaban entrevistando y ella era como una de un deporte de montañismo en el hielo. Y entonces ella decía, no, yo perdí, no pude terminar esa competencia porque no tenía todo el equipo de abrigo para el hielo y entonces perdí porque me agarró mucho frío y no pude seguir avanzando. Nosotros no podemos decir que terminamos la carrera por allá a mitad y que ya no podemos seguir la carrera porque Dios no nos ha equipado. No, Dios nos ha equipado y Dios nos quiere equipar, pero lo que tenemos que hacer es meternos en las manos de Él, ponernos en las manos de Él para que Él nos equipe, para que Él nos haga competentes. Esto es una competencia y no acaba a mitad de camino. Esta es una competencia que acaba arriba en el cielo. Por eso aquí hay que seguir todos los días. Esto no es de hoy, mañana, 8 días, no, un año, no, hasta que el Señor venga, hasta que terminemos la carrera. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en el mismo capítulo 3 de Segunda a los Corintios, dice la palabra del Señor, verso 4 y 5, un poquitico antes del texto que acabamos de leer, dice, Él nos hizo competentes, Él nos hizo ministros competentes, dice, verso 4 del capítulo 3 del segundo a los Corintios, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Oiga, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Mano, nuestra confianza, nuestra seguridad es Jesucristo. Y dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso es muy lindo, eso es muy hermoso. Ya, hermano, cuando uno se pone en las manos del Señor, no es uno el que compite, Dios le da las fuerzas para uno competir. Dios se encarga de todo. Dios nos hace ministros competentes, no que seamos competentes por nosotros mismos. No, uno por uno mismo no es nada. Ahorita la hermana Eliana decía, no, yo soy muy callada, yo soy muy tímida, pero vamos a ver, ella callada, tímida, en las manos del Señor. Una cosa es uno con sus competencias y con sus capacidades, y otra cosa es uno con lo que Dios da. Alabado sea el nombre de Jesús. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, proviene de Dios. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad, que Dios nos ayuda. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo le aseguro en el nombre de Jesucristo que si nosotros reconocemos que no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros, si reconocemos eso, vamos a actuar con la mente de Cristo, vamos a ver con los ojos de Cristo, vamos a tener los objetivos de Cristo, vamos a ver la meta de Cristo. Pero si no lo reconocemos, si no reconocemos que la competencia no es nuestra, sino de Dios, vamos a correr el riesgo de desviarnos. Y como decía por ahí un dicho, decía, ay, Dios mío, este negro se mató. Matada fija. Si nosotros no reconocemos que Dios es el que nos da la competencia, es el que nos da la fuerza, es el que nos da el poder, hermano, corriendo de cuenta propia, vamos a perecer. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos seamos antes y en todas estas cosas más que victoriosos en el nombre de Jesucristo.
Por eso hay una invitación en esta mañana, y es a que tengamos cuidado de las distracciones de este mundo, porque este mundo nos quiere distraer. Este mundo quiere que nos desviemos, que la mirada nuestra esté desviada, que la mirada nuestra esté puesta en otras cosas. En el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso número 34, dice la palabra del Señor: mirad. Oiga, es que mire que Dios está permanentemente diciéndole: mire, oiga, mire, oiga, mire, oiga, mire, oiga. Lucas 21, 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, es decir, vuestra mente, no se cargue de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Oiga, mirad, tened cuidado, atención, atención, por vosotros mismos. No espere, no espere que el pastor le esté diciendo: oiga, cuidado, oiga, no se vaya a desviar. No esté esperando que la junta local le esté diciendo: oiga, cuidado, cuidado, no se vaya a desviar. Hombre, Dios nos ha dado la capacidad de mirar por nosotros mismos, de darnos cuenta, y uno sabe, no nos digamos mentiras, uno sabe cuando de pronto los pies como que se quieren desviar, cuando de pronto los ojos como que se quieren ir para otro lado, cuando la mente quiere tirar para otro lado. Mirad también vosotros por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Qué es glotonería? Es comer con ansia y en exceso. A veces hasta sin ganas, y comer y comer y comer y comer. Glotonería, ¿cierto? Sin medida. Y tristemente, espiritualmente, también muchas veces se da esa glotonería. Y queremos escuchar allí, queremos escuchar allá, y escuchar al uno y al otro y al otro y al otro, a ver qué nuevo traen. La palabra de Dios es la misma ayer y hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Y de las embriagueces, dice la palabra del Señor, que nuestro corazón no se cargue de embriagueces. ¿Qué es embriaguez? Embriaguez es lo que quita nuestra cordura, nuestra cordura. Físicamente lo que quita nuestra cordura es el licor, ¿cierto? Y entonces una persona, yo he escuchado decir de gente, es que, uy, ese hombre en sano juicio es un señor, pero borracho es una porquería, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hace el licor: transformar a las personas, volverlas nada, acabarlas. ¿Cuántos no han matado en medio de una borrachera a un familiar, a un amigo? ¿Cierto? Y Dios dice: no se cargue de embriaguez. O sea, no pierda su cordura, no pierda, que su mente no pierda la cordura. Y por eso espiritualmente también tenemos que tener cuidado, que nuestra mente no se embote, no se emborrache con cosas, misturas que no sirven para nada. Pero también habla de los afanes de la vida. Hay que tener cuidado de los afanes de la vida, porque el mundo quiere enrolarnos en la corriente y llevarnos en la corriente y arrastrarnos, y de los afanes de esta vida. Hay que tener cuidado, porque aquel día vendrá y no tardará, pero va a venir de repente, y no sea que de repente sea hoy o mañana y nosotros no estemos preparados. Así es que seamos conscientes de que estamos de paso en esta tierra, de que somos extranjeros. Seamos conscientes que aquel que nos escogió va a volver por nosotros, que debemos permanecer en Dios y que debemos perseverar hasta el final, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, Dios nos ha hecho un llamado. Dios nos ha equipado, nos ha dotado, nos ha preparado
con unos objetivos, con unos propósitos, y nos previene y nos dice, cuidado, no se vaya a desviar. Y Él nos está motivando a que sigamos avanzando para lograr ese objetivo maravilloso, que es la salvación de nuestra alma y ayudar a salvar a otros. Qué bueno que podamos seguir creyéndole a Dios y tener claro de dónde nos sacó el Señor, de la podredumbre, de la nada nos sacó el Señor, de donde ni siquiera nos amaban y Él nos ha dado de su amor. Qué bueno es el Señor Jesucristo. En Éxodo, el capítulo 31, dice la palabra del Señor, Éxodo, capítulo 31, verso 3 en adelante, dice la palabra del Señor, Éxodo 31, 3, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Es decir, lo he equipado, lo he dotado del Espíritu de Dios. Mano, vea, si Dios no nos diera sino solamente el Espíritu suyo, con eso es suficiente. Eso es suficiente. Créame, el Espíritu de Dios es suficiente. Y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte. ¿Para qué? Entonces vienen los propósitos. Le he dado inteligencia, le he dado sabiduría, le he dado ciencia, le he dado arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Oliviab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan. Hermanos, Dios nos dota, Dios nos capacita, Dios nos equipa para que hagamos, para que hagamos. Todos somos diferentes, todos. Todos tenemos diferentes cualidades y diferentes características. Yo veo a mi hija cómo coge ese lápiz y dibuja y traza rápido y fácil y qué capacidad para hacer esas cosas. Yo no tengo esa capacidad. Ella tiene esa capacidad. Pero yo sé que yo tengo unas capacidades que ella no tiene. Pero yo no me puedo sentir envidioso por las capacidades que mi hija tiene, ni ella se puede sentir envidiosa por las capacidades que yo tengo. Ella pone al servicio de la comunidad sus capacidades y yo pongo al servicio de la comunidad mis capacidades. Y tú y yo, todos, Dios quiere equiparnos para que pongamos, para que sirvamos. Dios puso las plantas para que sirvieran. Dios puso a los pajaritos para que sirvieran. Dios puso todo, el cielo y la tierra, todo lo puso Dios para el servicio de los demás. Y entonces dice, yo he puesto en él sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan. ¿Qué significa la palabra para que hagan? Para que obedezcan. Porque la obediencia es algo fundamental. Si uno no hace lo que Dios quiere que hagamos, simplemente y llanamente somos unos desobedientes. Así de sencillo. Si Dios me capacita, si Dios me dota para que yo haga alguna cosa y yo no la hago, entonces simplemente estoy siendo un desobediente. Simple y llanamente. Estoy siendo un desobediente. Póngale la excusa que quiera. Póngale el color que quiera. Póngale el suavizante que quiera. Diga lo que quiera. Pero el que no hace la voluntad de Dios conforme a sus capacidades es un desobediente. Yo les he contado la historia de un hermano que decía, yo no voy a volver a evangelizar, ni voy a, porque es que el pastor no me acompaña a evangelizar. Él tenía la capacidad de evangelizar y él, no, yo no voy a evangelizar porque el pastor no me acompaña a evangelizar.
y no volvió a evangelizar. Y Dios lo sacó a la obra como pastor. Entonces nadie lo acompañaba, porque uno recoge lo que uno siembra. Nadie lo acompañaba y no le prospera la obra y mantiene enfermo. Y bueno. Pero bueno, gracias a Dios, nosotros somos obedientes a la palabra del Señor. La obediencia es algo fundamental. No le pongamos excusas al Señor, porque si le ponemos excusas al Señor, lo que simplemente somos unos desobedientes, porque si uno no hace lo que Dios quiere que hagamos, somos desobedientes. Así es que dice que Dios ha puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que Él ha mandado. O sea, el propósito es de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos algo. Y si tú todavía no sabes qué es lo que Dios quiere que tú hagas, pídele la sabiduría. Dile, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Mínimo, que le hables a tu familia, que le cuentes las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo. Y dice que ellos hicieron el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelero, todo eso, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, todo eso lo hicieron. El aceite de la unción, el incienso aromático para santuario, todo eso. Y dice, y lo hicieron conforme a todo lo que Él había mandado. Bueno, qué bueno ser obediente a Dios. Qué bueno hacer todo lo que Él ha mandado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Él no nos sacó simplemente para ser espectadores. Él nos sacó para que le sirvamos a una comunidad que Él quiere salvar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios advierte de los resultados de la obediencia y Dios también advierte acerca de los resultados de la desobediencia. Tanto la obediencia como la desobediencia tienen resultados. Así es que nosotros tenemos que tener claro eso. Si somos obedientes, encontraremos unos resultados. Si somos desobedientes, encontraremos otros resultados. Y quiero hacer una advertencia. La negligencia, la desobediencia no están bien delante de Dios. Y voy a utilizar un texto muy conocido. No me voy a demorar mucho en él. Pero para que nosotros tengamos claro que la obediencia tiene una recompensa y la desobediencia tiene un castigo. El Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, verso 14 en adelante, habla acerca de la parábola de los talentos. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. Un hombre, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Le depositó su confianza sobre sus bienes. Les dijo, voy a irme lejos, mis bienes están aquí, ustedes los van a administrar. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. Y dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Si usted tiene un talento, es conforme a su capacidad. Si usted tiene 2 talentos, es conforme a su capacidad. Si usted tiene 3 talentos, es conforme a su capacidad. Y dice que luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1, el que fue negligente, el que fue desobediente, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y vino a arreglar cuentas con ellos. Aquel día vendrá. Y vino y arregló cuentas con ellos. Y entonces dice que el que había recibido 5 talentos trajo los otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos, te entrego 10. Y su señor le dijo,
bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O en otras palabras, lo recompensó por su obediencia, por su diligencia, por su trabajo, porque supo de dónde lo había sacado su Señor, supo dónde lo había colocado su Señor, supo que lo había bendecido su Señor, supo que Dios le había dado unos talentos, unas capacidades y lo había equipado con un propósito, fue, negoció y consiguió, multiplicó lo que Dios le había dado. Y el Señor le dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Dios quiere que entremos, pero está esperando nuestra actitud, nuestro comportamiento. Si somos diligentes o si somos negligentes, si somos obedientes o si somos desobedientes. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, yo recibí 2 talentos, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre lo que tú me entregaste. Y entonces dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo las mismas palabras, porque Dios tiene una recompensa igual para todos. Porque conforme a la capacidad y al que más se le da, más se le pide, más se le demanda. Bueno, al que le dio 5, más le pidió, pero más respondió. Al que le dio 2, le pidió igual, pero él trajo 2 y recibió la misma recompensa. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Recibió la misma recompensa. Tú y yo vamos a recibir la misma recompensa si somos diligentes, porque lo que Dios está esperando más que muchas cosas, está esperando que seamos diligentes, que pongamos al servicio de los demás las capacidades. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un solo talento, dijo, ay Señor, yo conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Voy a traducirlo un poquitico. Mira, Señor, tú me capacitaste, tú me salvaste, tú me sacaste, tú me rescataste de allá del hoyo profundo, del lodo cenagoso. Tú me rescataste. Aquí estoy. No he ganado nada, pero aquí estoy. Me salvé yo. Aquí estoy. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dios espera ganancias. Dios está esperando que nos multipliquemos bajo su bendición. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios es la que multiplica por 0 aún. La bendición de Dios es la que de la nada salen cosas. Dios es el que multiplica su bendición, porque Dios nos ha llamado, nos ha bendecido y quiere que nos multipliquemos. Y entonces el siervo viene y le dice, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera yo recibido lo que es mío con los intereses. Dios está esperando ganancias. No es simplemente que nos salvemos a nosotros mismos. ¿A quién más hemos ganado? Y entonces dice que el Señor le dijo a aquel hombre, quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Oiga, al que tenía 1, él no lo perdió. Aquí lo tiene, Señor, aquí está. Entonces, bueno, denle ese talento, dénselo al que tiene 10. Porque al que más tiene, más se le dará. Al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene,
aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, oiga, siervo inútil, qué tristeza. Que Dios haya escogido, que Dios haya llamado, que Dios haya seleccionado, que Dios haya bendecido, que Dios haya dotado, capacitado con su espíritu y la persona se haga inútil. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese siervo fue echado. Miren que si hay consecuencias para la desobediencia, si hay consecuencias para la negligencia, hermanos, Dios nos capacita. Sirvamos al Señor, seamos útiles en la obra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y 3, dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios, en este momento somos hijos de Dios. Usted, si ha cumplido con la palabra del Señor, usted puede decir: soy hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oiga, somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que vamos a hacer todavía nuestra vida ser mejor. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Le veremos a Él tal y como Él es. Y dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Dios, en Cristo Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces hay una invitación: purifiquémonos en las manos del Señor. Llenémonos de su Espíritu Santo, que es el que da vida. ¿Qué esperanza más grande? Definitivamente yo quiero decirles, mis hermanos, todavía no somos hijos de Dios en este momento, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermano, lo mejor está por venir. Qué esperanza tan grande. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1 en adelante, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas, muchos lugares hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios ya subió a preparar lugar para nosotros. Y dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué esperanza tan maravillosa. ¿De dónde nos sacó el Señor? Pero ¿para dónde nos lleva? El Señor nos lleva a una salvación muy grande, a un lugar maravilloso. Hermanos, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios quiere estar con nosotros para siempre, pero es necesario que le obedezcamos a Él. Es necesario que sigamos avanzando en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, Primera de Juan, capítulo 2, verso 28, dice: ahora, hijitos, consejo, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos vayamos a alejar de Él avergonzados. No nos vayamos a alejar de Él avergonzados. Ah, Señor, yo ya no soy suyo. Ah, Señor, no, yo ya no quiero nada con usted. Señor, no, qué pena. Ay, Señor, no puedes esperar otro poquito, como las vírgenes insensatas, ¿cierto? Señor, no puedes venir, demórate otro poquito más mientras que yo arreglo bien las cosas. Hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, nosotros vamos a tener esa seguridad, esa confianza, que en su venida vamos a estar presentes y nos vamos a ir con Él a ese lugar que Él ha preparado con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que si sabemos que Él viene, y eso es lo más grande, que podamos recibir la venida del Señor Jesucristo, pues entonces preparémonos para su venida. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca. Termino con el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 35. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: estén ceñidos vuestros lomos
y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando Él llegue y para que cuando Él llame, le abran enseguida. Qué bueno que nosotros nos preparemos, estemos ceñidos nuestros lomos, las lámparas encendidas, para que seamos semejantes a hombres que están aguardando a su Señor, el regreso del Señor, para que cuando Él llegue, para que cuando Él llame, nosotros estemos de una vez diciendo: heme aquí, Señor, aquí estoy, presente. Gracias, Señor, por tu salvación. Hermanos, tengamos claro de dónde nos sacó el Señor y para dónde vamos. Tengamos claro que el Señor nos ha llamado, que el Señor nos ha bendecido y que el Señor nos quiere multiplicar, que el Señor quiere bendecirnos con su eterna salvación. Permitámosle a Dios ser salvos, no seamos negligentes, seamos entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Dios me les bendiga, amados hermanos y amigos. Los amo en el amor del Señor Jesucristo. Hoy es un día bastante especial. Oremos por nuestra hermana Eliana, que Dios los guarde y los ayude hoy y siempre. A cada uno de nosotros, bendiciones.